Bueno, vamos a resolver también este ejercicio que está en su práctica. Ya que dice el ejercicio, dice dos esferas iguales del mismo peso P, dos esferas, se encuentran entre dos planos. Determina la reacción del plano en el punto A, suponiendo que el rozamiento en todas las superficies es nulo. Ya, entonces, ¿qué hacemos acá? Asumimos que las dos esferas tienen el mismo peso y tenemos que encontrar tres reacciones. ¿No ve? Ya. Primero, anotaremos las reacciones, ¿cómo sería? Lo que nos piden es la reacción A. Hasta ahí tenemos una incógnita, reacción B y la reacción C. A ver, reacción C. ¿Ya? Y vamos a poner R de A, R de B y R de C. Hasta ahí tenemos tres incógnitas. Pero tenemos que considerar que como hay contacto entre las dos esferas, también tenemos una reacción, que la vamos a poner normal. ¿Ya? Una reacción normal, que es la misma para ambas. Entonces, si tenemos 1, 2, 3, 4 incógnitas, necesitamos 4 ecuaciones. Ya podemos analizar entonces esfera por esfera aparte, y este ángulo es el dato que no estaba en la práctica, pero que podemos nosotros asumirlo. Y si podemos poner un ángulo acá, otro ángulo acá, lo que queramos, ¿ya? Pero sí vamos a hacer una consideración para que sea más sencillo los cálculos. Ya eso lo vemos después del diagrama. Primero el diagrama, entonces. Ya. Hacemos para cada esfera. Lo vamos a reducir. Ya. Ahí. Muy bien. Entonces, vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre para la esfera, con todas las fuerzas que intervienen. En este caso tenemos primero el peso. Siempre. Y el peso nos dicen que es P. Ve acá. Peso P. Ya para las dos esferas es la misma. Dibujaremos los dos ejecitos, el eje X y el eje Y. Muy bien. Ya, otra fuerza que tenemos acá, esto es para, definiremos para quiénes, es para, le vamos a poner números, ¿ya? Este que sea la esfera, esta que sea la esfera 1 y esta va a ser la esfera 2. Entonces DCL para 1. Ya, primero tenemos el peso, la normal, que va a ser la misma en ambos, y la sección en sí, RDC. Listo. Ya, esas tres fuerzas tenemos que intervienen en la primera esfera. Ya, ahora el ángulo, ¿qué hacemos con el ángulo? Nosotros vamos a ver que está entre el plano vertical y el inclinado, está el ángulo que estamos asumiendo nosotros. El plano inclinado y vertical. Entonces copiamos más. Acá se repetiría el ángulo, ¿no? Y acá también. Ya hemos dicho eso, uno sí, uno no, intercaladamente. Entonces acá lo que hacemos directamente ya es sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Ya, en X igual a 0. ¿Qué fuerzas intervienen en X? Primero tenemos a la normal por el seno del ángulo. Seno del ángulo. Listo. Y menos la sección en C por el coseno. Y esto lo igualamos a 0. Eso. De acá podemos decir que la normal por el seno del ángulo es igual a R coseno. Listo. Entonces lo que nos interesa de acá, primero la normal. Solo la normal. Porque ese dato tenemos que copiarlo, ¿no? En el otro DCL. Ya, seno del ángulo. Listo. Entonces esta sería la ecuación para la normal. Vamos con la sumatoria de fuerzas en el eje Y.
igual a 0 también. Entonces, ¿qué tenemos en el eje Y? Tenemos la sección en C por el seno del ángulo más la normal por el coseno, en este caso, coseno del ángulo menos la fuerza P, y todo esto lo igualamos a 0. Listo. Acá entonces, igualando a 0, ya vamos a obtener las fuerzas en función de P. ¿Qué nos interesa mejor? Acá nos interesa la normal en sí. Despejamos la normal. La normal va a ser igual a ¿cuánto? P va a pasar al otro lado con signo positivo, más la sección en C por el seno del ángulo, y todo sobre el coseno. Entonces acá nos convenía mejor despejar lo que es la sección. Despejaremos la sección. Despejamos sección de C igual a la normal seno del ángulo coseno del ángulo. Ya, esto va a ser igual a eso. Entonces esto vamos a poner que es nuestra ecuación 1 y esta va a ser nuestra ecuación número 2. Y aquí hacemos, reemplazamos simplemente 1 en 2. La normal va a ser igual a ¿cuánto? Tenemos el peso, esta ya es solo operaciones. El peso menos, y copiamos todo lo que está acá. ¿Ven? Les reemplazamos en vez de la sección C. Entonces, reemplazándolo tenemos normal seno todo sobre coseno multiplicado seno y todo sobre coseno. Listo, esa sería la normal. Y podemos seguir operando tal vez acá. Ya lo que hay que hacer entonces es despejar la normal en función de P. ¿Ve? Entonces vamos a multiplicar normal por coseno del ángulo, va a ser igual a ¿qué? Igual a P menos normal seno cuadrado del ángulo todo sobre coseno del ángulo. Ya. Entonces, de esto, ¿qué hacemos? La normal va a pasar a sumar. Sería normal. Y ya podemos factorizar nomás normal. Ya. Este término está sumando, pasa a restar. Entonces tenemos acá todo sobre coseno. Coseno multiplica al otro coseno, coseno cuadrado. Y ya no es menos, es más. Más seno cuadrado del ángulo. Todo esto va a ser igualado a P. ¿Sí? Entonces, acá vemos que tenemos una identidad. ¿Lo ve? En trigonometría hacemos esto. Seno cuadrado más coseno cuadrado de un ángulo va a ser igual a 1. De aquí decimos que la normal va a ser igual al peso. Y este coseno va a ir a multiplicar. Peso coseno del ángulo. Listo. Hasta ahí hemos encontrado el dato que se relaciona con el otro cuerpo. ¿Vale? Entonces haremos el DSL para el otro cuerpo. Diagrama de cuerpo libre para 2. Ya. Vamos a copiar lo mismo de acá. Copiamos. Muy bien. Entonces acá tenemos que el peso va a ser el mismo. La normal también va a ser la misma, pero en sentido contrario. Y acá ya aumentamos la sección
de A, que es lo que nos piden. Entonces modificamos. La sección de A va a estar hacia este lado. Sección de A. Ya, esto vamos a borrar. Vemos la normal entre las esferas. Normal. Ya, y la sección ya no va a ser de C, esta va a ser de B. Sección de B. ¿Sí? Ese sería el DCL con el peso, y el ángulo en sí lo mantenemos porque son los mismos planos. A ver, se repetiría en todo caso acá. Listo. Ya, acá entonces hacemos la sumatoria de fuerzas en X, en Y primero. Ya, en Y igual a 0. ¿Qué tenemos en Y? Positivo, sección de B, por seno del ángulo, y menos normal, coseno del ángulo. Y menos, porque está restando P. Todo esto lo igualamos a 0. De acá que nos interesa la sección de B, porque esa sección es la que no tenemos. Y la vamos a reemplazar en la otra ecuación que nos de la sumatoria de fuerzas en X. Entonces acá P normal coseno del ángulo más todo sobre seno. Acá también podemos reemplazar directamente, si no, la normal, la que tenemos normal peso igual por coseno. Entonces, a ver, podemos seguir operando. R de B sería igual aquí. Peso, se va a factorizar peso, peso, peso. Multiplicamos y acá nos queda 1 más coseno cuadrado. Ya lo estoy operando directamente, empezando de acá. ¿No ve? Esta es normal, se reemplaza acá. Nos queda P coseno por coseno, coseno cuadrado. Si factorizamos P, de acá nos queda 1 y de acá coseno cuadrado. Todo sobre seno. Listo. Esta podemos llamarla la ecuación número 3. Ya, ¿qué nos falta? Ya hemos hecho en Y, nos falta en X. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Ya, sumatoria de fuerzas en X igual a 0. ¿Qué hacemos? Primero, la dirección en A menos la dirección en B por coseno del ángulo. Coseno del ángulo menos la normal seno del ángulo. Y todo esto vamos a igualarlo a 0 por estática. 0. Listo. De acá directamente despejamos lo que nosotros queremos, que es la dirección en A. Aquí sería igual normal seno del ángulo, signo negativo pasa a sumar RB. Ahora tenemos RB acá, entonces todo esto lo podemos copiar. RB, pegamos y vamos a reemplazar acá. Esto es RB, ya lo ponemos en paréntesis, RB y multiplicado por el coseno. Listo. Lo que podemos hacer también acá es reemplazar esta n por p por coseno. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Igual a n que es p por coseno del ángulo, todo multiplicado por el seno. Seno del ángulo. Más
P factorizado 1 coseno cuadrado y por coseno y todo sobre seno del ángulo. Entonces, acá primero hemos encontrado 4 ecuaciones, 2, 3 y esta es la cuarta. A ver, ¿por qué 4? Porque teníamos 4 incógnitas. Entonces, esta es la respuesta en sí. Tenemos la dirección de A, está en función de P, si factorizamos P, y está en función de los ángulos, ¿no ve? O del ángulo en sí que nosotros hemos adoptado acá. ¿Ya? Entonces, pueden poner ustedes esta respuesta, es válida, o si quieren, calculen, y para que sea más sencillo los cálculos, pueden reemplazar el ángulo por 45 grados. Ya, si reemplazan por 45, ¿qué pasa? Cuando es 45, el seno de tita va a ser igual a coseno de tita. Entonces, esto te facilitaría varios de los cálculos. Ya, por ejemplo, acá esto se simplificaría, ¿no? Coseno con seno sería, porque son iguales. Ya eso pasa cuando es 45. Entonces, para la práctica, si quieren, pueden reemplazarlo acá, resolver, o reemplazar con el ángulo, o dejarlo así, autorizado P, porque acá tenemos P y está en función del ángulo. Ya en sí los datos que tenemos, ¿no? Eso sería todo.